placer saludarles a todos. Antes de dar inicio a este programa de webinarios del año 2023, quiero presentar mi agradecimiento a todo el equipo que está detrás de esta iniciativa y que colabora de forma continua con que se ejecuten adecuadamente todas las estrategias comunicacionales y referentes a la educación continua del personal de salud. Estoy hablando de todos nuestros socios del instituto, cuyo propósito es potenciar el crecimiento y la democratización del conocimiento en salud en el país, para que llegue hasta los niveles locales, y nos facilita esta importante plataforma del proyecto ECO, a quien agradezco este incondicional y constante apoyo, por medio del cual se desarrollan las teleeco y el programa de webinarios coordinado desde esta dirección. Es importante que por medio de este se han desarrollado y de dar a conocer que se han desarrollado en el año recién pasado 43 webinarios, con un número total de beneficiarios de 4,870 participantes. Quiero también agradecer a todos los involucrados de esta institución, a las unidades de comunicaciones, de informática, de gobernanza y gestión del conocimiento, a la unidad de investigación y de manera muy especial a las personas que integran el proyecto ECO, así como también a los profesionales del instituto que han desarrollado contenidos en este programa, y a cada uno de nuestros invitados a lo largo de todo el año, tanto nacionales como internacionales. Quiero agradecer a todos estos involucrados, dándoles a conocer que esta es una iniciativa que ha venido para quedarse y que es una estrategia de popularización y democratización del conocimiento que ha demostrado gran efectividad. Este día tengo el gusto de anunciar el primer módulo de este año, que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana en salud y su interrelación con el humano y el medio ambiente, en el que impartiremos contenidos de suma importancia para el desarrollo y la comprensión de la resistencia antimicrobiana y sus repercusiones en la salud humana. Tengo el gusto de anunciar que hablaremos de Neisseria meningitidis multidrogoresistente, de la resistencia antimicrobiana en la región de las Américas, de epidemiología y resistencia antimicrobiana a los antibióticos, entre otros temas interesantes, para la actualización de conocimientos de los clínicos y de los tomadores de decisión. Hoy vamos a revisar el tema del rol del Laboratorio Nacional de Salud Pública en la detección de la resistencia antimicrobiana, para lo que hemos invitado a la licenciada María José Luna Boza, quien es licenciada en Laboratorio Clínico, graduada de la Universidad del Salvador, es responsable del área de bacteriología de la plataforma de microbiología en el Laboratorio de Vigilancia Sanitaria de nuestro querido Laboratorio Nacional de Salud Pública. Cuenta con 17 años de experiencia como encargada en el área de bacteriología clínica, y además tiene una amplia experiencia en vigilancia laboratorial de patógenos frecuentes en neumonía, meningitis bacteriana, serotipificación de microorganismos que requieren determinaciones especiales, serotipos o serogrupos de la vigilancia epidemiológica. Tiene experiencia en analizar mecanismos de resistencia de los antimicrobianos en el control de calidad interno y externo del laboratorio de virología, entre otros, de bacteriología, entre otros. Les dejo a la licenciada Luna, a quien le doy la bienvenida a este espacio para que nos dé esta conferencia tan interesante, que es el preámbulo de un módulo que no se ha tocado con la profundidad que ahora vamos a tocar a lo largo de este mes y medio en el que se darán las conferencias. Bienvenida, licenciada María José, al instituto del cual usted es miembro desde hace ya 17 años y esta es su casa.
Muchísimas gracias, doctora. Pues primero, pues saludar a todos los compañeros que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco lo que es la experiencia del rol de laboratorio. Quizás para hablar un poquito del preámbulo de esto, pues el trabajo en salud es un trabajo multisectorial. Realmente todos somos una pieza muy importante dentro del desarrollo de la salud y el laboratorio, pues somos la parte fundamental entre el engranaje que se va desarrollando en esta lucha contra la resistencia de los antimicrobianos. Entonces vamos a compartir un poco de lo que es las funciones de laboratorio. Bueno, para empezar, ya la doctora había mencionado lo que es que somos parte del Laboratorio Nacional de Salud, estamos dentro del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. Esta parte nosotros vemos todas los que son las pruebas clínicas y hablando un poco de lo que es lo que nosotros desarrollamos a nivel de laboratorio, pues nosotros hacemos las confirmaciones e identificaciones bacterianas de cepas referidas por la red nacional. Está centralizado lo que son ciertos procesos en el que solamente el Laboratorio Nacional realiza ante lo que son todos los procesos en los laboratorios. Tenemos centralizado lo que es la serotipificación de microorganismos que requieren determinación de especies, serotipos o serogrupos circulantes para una vigilancia laboratorial y parte fundamental en la vigilancia epidemiológica del país. ¿Esto qué nos proporciona? Nos proporciona una herramienta de saber de qué serotipo o qué serovariedad o qué serogrupo está circulando a nivel nacional. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva al refuerzo, a la información para la toma de decisiones en cuanto a microorganismos bacterianos que requieran, pues, ciertas vacunas. También realizamos lo que es la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana por métodos y normas de interpretación de referencia, su reporte selectivo de la sensibilidad acorde al patógeno, al sitio de infección y al perfil de la resistencia a los antimicrobianos. Nosotros estamos basados en estándares de laboratorio que nos ven a nivel de Latinoamérica, que se llama la CLSI. Aparte de la vigilancia y la determinación de las susceptibilidades, también realizamos diagnósticos que se encuentran centralizados y que son de gran importancia a nivel de salud pública, como lo es el diagnóstico de Bordetella SP. Nosotros realizamos cultivo y PCR para esta determinación. También hacemos determinación en el diagnóstico de Campylobacter, de Brucella, de Leptospira y de Vibrio cólera en general. En el conjunto de todas las funciones que nosotros realizamos en el área de bacteriología del Laboratorio Nacional, hacemos la detección y caracterización fenotípica de mecanismos de resistencia. ¿Cómo lo realizamos? Nosotros ejecutamos algoritmos estandarizados para la búsqueda de la detección fenotípica de esta resistencia, tanto para microorganismos gram negativos como para microorganismos gram positivos de importancia clínica y de importancia en salud pública. También somos los encargados de elaborar y validar, según procesos estandarizados regionales y los estándares que ejecutamos de la CLSI, insumos y reactivos que se utilizan para la susceptibilidad, para la determinación de la susceptibilidad de las bacterias y también para la determinación fenotípica de mecanismos de resistencia enfocados directamente como lo son las carbapenemasas. Nosotros somos los que elaboramos el estándar de la escala de McFarland que se le distribuye a los laboratorios clínicos de bacteriología a nivel de la Red Nacional de Bacteriología y todos aquellos laboratorios que realizan un antibiograma manual.
También nosotros realizamos la vigilancia laboratorial de la resistencia de los antimicrobianos y también somos el ente encargado de preservar y conservar el cepario nacional de los microorganismos a los cuales nosotros realizamos vigilancia epidemiológica y también somos de resguardo del material de referencia. Conocer un poquito de las funciones que nosotros tenemos a nivel de la red nacional, tenemos lo que es la Rectoría de Calidad. Año con año, el Laboratorio Nacional de Salud Pública en las diferentes especialidades de los laboratorios se realiza un programa de evaluación externa de la calidad, en el cual nosotros somos parte del subprograma de bacteriología en el que se hace una selección según lo que se está dando a nivel regional, microorganismos de importancia, microorganismos los que necesitamos que nuestra red tenga la capacidad para poder detectarlos y para poder evaluarlos. Entonces se envían 4 cepas incógnitas, las cuales ya repetí anteriormente cómo se hace su selección. Acompañando estas cepas incógnitas, se les provee a la Red Nacional de Laboratorios de Bacteriología el material de referencia. Son las ATCC de reserva. ¿Para qué nos sirven estas? Estas nos ayudan para la validación de reactivos, para evaluar equipos, para evaluar la calidad técnica del personal que realiza los procesos de bacteriología en cada laboratorio. Recuerden que el laboratorio es un proceso en conjunto, no solamente de las reacciones, de las pruebas, sino que también nosotros debemos de validar paso a paso cada resultado y todo lo realizamos a través de el material de referencia, enfocado ahorita, pues claro, en la parte de bacteriología. También nosotros llevamos las rectorías en capacitaciones, asesoramientos científicos a profesionales de laboratorio acerca de los patógenos emergentes, mecanismos de resistencia y también apoyamos en el fortalecimiento de actualizaciones de los protocolos y algoritmos que se deben de aplicar para la vigilancia laboratorial en lo que es la red nacional. Pero se van a preguntar, ¿y el laboratorio lo evalúan? Sí. Nosotros participamos anualmente en controles de proeficiencia internacionales de calidad, en el cual también somos evaluados y también somos incluidos en redes latinoamericanas donde es con el fin de la resistencia a los antimicrobianos. Más adelante le voy a mencionar un poquito de esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ya hablando técnicamente en el área? Pues somos 4 profesionales especializados en el área de bacteriología y pues tenemos procesos y protocolos de trabajo en el que cuando realizamos identificaciones y confirmaciones bacterianas, lo hacemos con diferentes metodologías, sean semiautomatizadas, pruebas comerciales de manera manual y ciertos diagnósticos que ya están mencionados anteriormente que se hacen pruebas de PCR. También nosotros realizamos la determinación de la susceptibilidad de los antimicrobianos, como ya lo había mencionado, en base a las normas de interpretación de referencia. Estamos basados en la CLSI y realizamos antibiogramas por método de Kirby-Bauer, que es el gol estándar para los microorganismos de importancia clínica en cuanto a la detección de mecanismos de resistencia. También hacemos concentración inhibitoria mínima por medio de procesos o de reactivos comerciales en el método de epsilometría para microorganismos fastidiosos de vigilancia y también mencionar que hay microorganismos de importancia en salud pública que la susceptibilidad se encuentra centralizada. Estos son, por ejemplo, las Neisseria meningitidis, que ya bien la doctora mencionó que más adelante pues se va a ir mencionando la multiresistencia de todos estos microorganismos y que también son de una gran importancia en la parte epidemiológica del país. Entonces, cuando nosotros realizamos esta determinación de la susceptibilidad,
le agregamos las pruebas complementarias que va a fortalecer la epidemiología en cuanto a la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, y que esto es la detección de los mecanismos de resistencia. La determinación fenotípica de los mecanismos de resistencia nosotros los realizamos a través de aplicaciones de algoritmos que son provistos por los laboratorios regionales. Hablarles un poquito de lo que es mecanismos de resistencia. La red tiene la capacidad de detectar la susceptibilidad de los microorganismos, y también ellos reciben a través de los insumos que ellos tienen, que son equipos automatizados. Ellos reciben alertas en cuanto a resistencia de ciertas familias de antibióticos, en los cuales ellos, cuando hacen su reporte, alertan a su médico notificando que existe una resistencia a cierta familia, como por ejemplo a los carbapenémicos. Entonces, ¿cuál es el papel importante que desarrolla el Laboratorio Nacional? El Laboratorio Nacional lo que hace es que determina el tipo de carbapenemasa, en este caso, que anda circulando dentro de lo que es un establecimiento de salud o a nivel nacional. Formamos parte de una red latinoamericana y del Caribe de la vigilancia de la resistencia de los antimicrobianos que se llama Relabra Plus. También formamos parte de la red del sistema de vigilancia de agentes responsables de neumonías y meningitis bacteriana, lo que es CIREVA 2. Vamos a hablar un poquito de esto para que vayamos conociendo, para que veamos cómo estamos a nivel de región. Relabra inició en 1996, si ustedes se fijan, con un listado pues que abarcaba pues prácticamente un poco en su totalidad Latinoamérica, pero a partir del 2020 se agregaron el resto de los países de habla inglesa y que no estaban formando parte de Relabra. Por eso ahora el nombre es Relabra Plus. Tenemos el Centro de Referencia para la Resistencia de los Antimicrobianos, nuestro laboratorio regional, que es el laboratorio que se encuentra en el Instituto Malbrán, y el laboratorio de Costa Rica, que es el INCIENSA. En esta red se vigilan diferentes microorganismos de importancia clínica. Los microorganismos de origen comunitario, que son Salmonella, Shigella, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus especies y Escherichia coli en infecciones de vías urinarias no complicadas. Y también vigilan de gran importancia en la vigilancia de la resistencia de los antimicrobianos los que son adquiridos a nivel hospitalario. Estos son los Staphylococcus especies, el Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus especies. Esta parte, este listado, es lo que a nivel de Latinoamérica se está vigilando por parte de Relabra. También tenemos a la par, y me van a decir sí se comparten ciertos microorganismos, pero son dos redes diferentes de vigilancia. En el caso de CIREVA, se vigila principalmente aquellos microorganismos que frecuentemente se están aislando en neumonías y meningitis bacterianas, que los que son Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumonia y Haemophilus influenza. Mencionarles un poquito lo que es la misión de esta red, que es fortalecer los programas de vigilancia de la RAM para generar los datos epidemiológicos confiables, oportunos y reproducibles para guiar y fundamentar el mejoramiento de la atención al paciente y las acciones en salud pública para la contención de la resistencia de los antimicrobianos. ¿Qué nos aporta la red? La red nos mantiene actualizados, nos mantiene notificados en lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Con el paso de los años hemos visto que la resistencia a los antimicrobianos ha ido avanzando y seguirá avanzando. Ha ido evolucionando, ha ido
haciéndose un poquito cada vez más peligrosa para la salud pública. Acá le comparto un par de imágenes de ciertos mecanismos de resistencia que son los que adquieren los microorganismos gram negativos, en el caso de las carbapenemasas, que son de las más agresivos de los mecanismos de resistencia que pueden adquirir estos microorganismos. Entonces, a raíz de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos con los años, como le había mencionado, vamos evolucionando lastimosamente, no para disminuirla, sino que para irla aumentando. Entonces, la red sirve para generar este tipo de alertas. Por ejemplo, las carbapenemasas antes, si ustedes se fijan, solamente se llaman KPC, OXA, MBL. Claro, estas tienen sus derivaciones, ¿verdad? Pero ahora se detectó a partir del 2021 que ya existen combinaciones de carbapenemasa. Entonces, el rol del laboratorio en la vigilancia de la resistencia de los antimicrobianos es fundamental porque vamos viendo poco a poco esa evolución que va tomando la resistencia. En los microorganismos positivos, gram positivos, como se los había mencionado, están siempre dentro del listado de la vigilancia que nosotros realizamos. Vamos viendo similar lo que es ese avance, esa evolución. En el caso de los estafilococos, han aumentado quizás en el número de mecanismos de resistencia, meticilino resistente, macrólidos, vancomicina. En el caso de los enterococos, pues la vancomicina también vamos viendo el cambio. Y en el caso de los estreptococos, que vamos viendo que los mecanismos de resistencia ya de este son por modificaciones de la proteína de unión a las penicilinas y que esta también es dada por el tipo de serotipo que está circulando. Todo va entrelazado. Lo que son los serotipos, los serogrupos en ciertos microorganismos va entrelazado también con lo que es la susceptibilidad de los antimicrobianos. Entonces, para poder hablar también un poquito de lo que nosotros hacemos, también tengo que comentarles de dónde vienen todas estas cepas. Entonces, la Red Nacional de Bacteriología está conformada con establecimientos del Ministerio de Salud, establecimientos del Seguro Social y establecimientos de Sanidad Militar. En el caso de la red de MinSal, son 31 hospitales nacionales que conforman la red y 2 unidades de salud. En el caso del Seguro Social, son 18 establecimientos de salud, tanto hospitales y unidades médicas que ya poseen la bacteriología en cada establecimiento. Y en el caso de Sanidad Militar, pues los 2 establecimientos hospitalarios que ellos poseen están dentro de la red nacional. O sea, somos un solo. Hay que vigilar, hay que fortalecer, hay que luchar contra la resistencia a los antimicrobianos porque las evoluciones son a pasos gigantados. Entonces, la red nacional, ¿qué papel desempeña en el desarrollo del laboratorio nacional? Pues la red nacional toma todas aquellas cepas bacterianas con perfiles de multiresistencia o bacterias con alertas detectadas en sus equipos automatizados con sospechas de mecanismos de resistencia. Estos pueden ser según lo que aplica por microorganismo. Pueden ser sospechas de carbapenemasa, pueden ser estafilococos vancomicina resistentes. Estos son ejemplos. Pueden ser susceptibilidad disminuidas a quinolonas. Me van a decir, ¿por qué es importante la susceptibilidad disminuida a quinolonas? Hace unos años, por parte de las investigaciones que realiza siempre el instituto, se compartió una información en que las salmonelas que están circulando pues ya iban cambiando ese perfil de la susceptibilidad y empezó a verse una sensibilidad disminuida a las quinolonas, que en ese entonces era el tratamiento de elección para este microorganismo. Eso es la importancia de la vigilancia.
Todos los resultados que nosotros emitimos como Laboratorio Nacional pues son notificados a los establecimientos que los refieren. Al detectarse un perfil inusual de resistencia, se giran notificaciones a las autoridades correspondientes según nuestros canales establecidos por cada institución para que tomen las acciones respectivas según sus comités y según sus protocolos de trabajo por establecimiento para poder tener esa contención y poder prevenir que haya más propagación de ese tipo de mecanismos de resistencia o de resistencias inusuales. Como laboratorio, al detectar esos perfiles inusuales o algún tipo de combinación de mecanismos, como se lo había mencionado anteriormente, que son de importancia clínica, nosotros también hacemos una recolección y se hacen envíos para confirmación y caracterización genotípica de estos microorganismos a nuestro laboratorio regional, que en este caso ya se los había mencionado que es en Argentina o en el otro caso puede ser en INCIENSA. Toda esta información que se produce por cada establecimiento, toda esa información que se da cuando nosotros damos una alerta de que allí hay un mecanismo inusual, lo hacemos en conjunto con la Oficina Nacional de Enfermedades. Él es el ente garante de recolectar esta información. Toda esta información de la resistencia a los antimicrobianos, como les digo, es un trabajo multidisciplinario intersectorial, es un conjunto, es un trabajo bastante grande. Esa información se maneja en sistemas que ahorita se están implementando en estos años en el ministerio, lo que es el cubo bacteriológico y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el cual nosotros también notificamos a aquellos microorganismos de importancia en salud pública y que son de notificación obligatoria. Lo importante de todas estas notificaciones que realizamos es que se generan alertas y que aportan también trabajo para la prevención y la contención de la resistencia a los antimicrobianos. Este es un ejemplo que la próxima semana se lo van a compartir siempre por esta vía. Los mecanismos de resistencia salen, van evolucionando y en este caso le tocó a la Neisseria meningitidis ser detectado un mecanismo de resistencia aquí en nuestro país, el cual no solamente se compartió con las autoridades, sino que también se compartió de manera internacional. ¿Para qué? Para que también se alertaran en la vigilancia de los laboratorios nacionales de referencia de toda nuestra región. Entonces, la vigilancia de la resistencia de los antimicrobianos, esta vigilancia activa, ¿qué permitirá mejorar? La calidad, la seguridad y los costos en atención médica, brindará información del panorama actual del uso de los antimicrobianos, contribuye al cuidado individual de los pacientes, a la orientación del tratamiento empírico, el apoyo a la prevención, control de infecciones, propiciando la implementación de programas en la optimización del uso de los antimicrobianos. Entonces, la vigilancia, tanto laboratorial de la resistencia a los antimicrobianos, como se lo había mencionado desde la primera vez, es un trabajo multidisciplinario, trabajo intersectorial. ¿Por qué? Porque a través de toda esta comunicación que debemos de hacer un engranaje, vamos a mejorar la comprensión y el alcance de los efectos de la resistencia a los antimicrobianos a la población. La resistencia de los antimicrobianos no solamente se queda a nivel hospitalario, a nivel de pacientes, sino que ahora, como mencionaba la doctora bien, la resistencia antimicrobiana está en todos los sectores, no solamente a nivel hospitalario. Así que muchísimas gracias por su atención. Me quedo a la espera de si tienen algunas consultas.
Muchas gracias, estimada licenciada. En realidad, el tema de resistencia antimicrobiana es un tema que da para tanta discusión. Es un tema muy vigente y muy importante. El cálculo aproximado en relación al número de ingresos hospitalarios y la prevalencia de infecciones, al menos en los países que llevan estadísticas muy a conciencia, por ejemplo, en Europa, oscila entre 50,000 y 100,000 pacientes cada año que desarrollan una infección relacionada con la atención sanitaria, por ejemplo, en el área de Cataluña. Todos sabemos que prevenir la propagación de microorganismos multiresistentes quizás sea la única forma de adelantarnos a ellos y a sus cambios tan importantes. Conocemos también de las políticas de la Organización Mundial de la Salud que vienen alertando ya desde hace varios años de la necesidad de encontrar no solo nuevos antibióticos, sino de la optimización del uso de antibióticos existentes y de la importancia de saber interpretar desde el punto de vista laboratorial qué significa la resistencia antimicrobiana. Por eso hemos querido comenzar con este módulo porque preveemos para el 2050 un incremento considerable de la mortalidad a expensas de la resistencia antimicrobiana. Supone pues una amenaza a la salud pública mundial, la resistencia antimicrobiana, y es por ello que hemos traído a la discusión el tema de los microorganismos multidrogoresistentes que actualmente no son del ámbito tan comunitario, pero que en el corto plazo los vamos a poder ver desde la comunidad. Entonces la gran pregunta es cómo afrontar la lucha contra este fenómeno y cómo abordar medidas preventivas en nuestros centros hospitalarios. La primera cosa es hablar del tema y hablar del papel del laboratorio es imprescindible. Por eso hemos querido comenzar con este tema, con la experta en el tema, para poder abordar una discusión importante y ponerlo al menos en la palestra de discusión a quienes nos escuchan, a quienes agradecemos siempre su fiel asistencia. Hay aquí algunos comentarios que yo voy a comenzar a leer. Hay varios, licenciadas, de saludos. Y dice, ¿para cuándo se estima podrá haber secuenciación de genoma completo en bacterias acá en El Salvador? Doctor Oliva, se me pierde la señal en el celular. Esa es una pregunta, licenciada. Sí, vamos encaminados a lo que son pruebas moleculares, a lo que son secuenciaciones, ya realizándolos aquí en nuestro laboratorio, pues ya se aperturó la parte de secuenciación en el laboratorio, así que esperamos ser de los próximos para poder hacer esa caracterización a lo más corto plazo que se pueda, así que vamos en ese proceso. Sí, precisamente el primer secuenciador que se ha adquirido y se ha instalado es para hacer secuenciación genómica y por supuesto en esta rama de la secuenciación es una de nuestras prioridades porque sabemos que es un problema que va en aumento en el mundo, ¿verdad? No se diga en nuestro país. Dicen, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia más importantes detectados en el país? Pues ahorita está, pues, de los más agresivos son los carbapenemasas, sean tipo esta MBL, tipo oxacilinasa, son los que más frecuentemente estamos, pues, teniendo acá en nuestro país. Sí, y destacar, ¿verdad? Justamente por los carbapenemasas, lo que los microorganismos multiresistentes y los multidrogoresistentes, como le queramos llamar, no son únicamente un problema de los hospitales de alta complejidad, sino que afectan el ámbito comunitario y sanitario ya, ¿verdad? Y en general, los niveles de atención. Entonces, ¿cómo afrontar esta lucha, verdad? Es decir, sabiendo interpretar un antibiograma y la lectura de la sensibilidad a las drogas, que es una de las cuestiones en las que a veces hay mucha debilidad, hasta saber consultar
cuál es la sensibilidad la población microbiológica que está activa en un determinado hospital, por ejemplo, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Sí? Sí, intervenir un poquito. Eso es bien importante, lo que estaba mencionando, doctora. El saber hacer un reporte adecuado de un antibiograma, lo más sencillo es importante porque el laboratorio es fundamental. Él reporta los antibióticos de primera elección y así vamos cuidando para un futuro, para la contención de la resistencia. Importante conocer también las resistencias naturales porque hay muchas herramientas en el medio ahorita, por ejemplo, equipos automatizados que tienen una gama muy grande de antibióticos que le hacen su testeo, pero que también tenemos que, como microbiólogos, como profesionales de laboratorio clínico, también nosotros tenemos la capacidad de determinar las resistencias naturales y hacer el reporte adecuado para esta contención, para esta vigilancia. Sin duda alguna. Desde cosas tan simples como estas hasta llegar a la secuenciación del genoma completo de un microorganismo, sea bacteria o virus, es una de nuestras prioridades. Un salto cualitativo, pero con un enfoque más holístico para el manejo de lo que es la resistencia antimicrobiana. Dice, gracias, excelente ponencia. ¿Han observado algún cambio de resistencias bacterianas comunitarias con la implementación del despacho de antibióticos mediante receta médica? Realmente se ha tenido pues perfiles de ciertos microorganismos que se han mantenido, que han aparecido esporádicamente alguna resistencia inusual, pero que realmente no ha avanzado progresivamente a mantener esa resistencia y que aparezca en muchos microorganismos. Eso es lo que se ha mantenido y pues en caso a nivel hospitalario pues se han mantenido pues siempre las resistencias que están circulando, que ya le había mencionado que son las carbapenemasa, que son las más fuertes. Sí, hay más preguntas. Dice, en las unidades de salud se da mucho la persistencia de infección de vías urinarias, pero el usuario no tiene la capacidad económica para realizar cultivos. Este es un comentario. En los últimos meses he tenido bastantes casos de pacientes con salmonelosis. ¿Cuál es el perfil actual de la resistencia de las salmonelas en la comunidad? Bueno, hablar un poquito que en cuanto a la salmonelosis, acá en nuestro país, pues el predominio que nosotros tenemos es la presencia de Salmonella typhi, de fiebres tifoidea. Él tiene un perfil específico en el que las quinolonas pues ha disminuido su sensibilidad y han habido muy pocos casos de ya resistencia a la quinolona. En el caso de la salmonelosis, que no son salmonelas typhi, sí se ha mantenido pues cierta resistencia a antibióticos que, por ejemplo, ya no son susceptibilidad disminuida a las quinolonas, sino que también podríamos encontrar ya con resistencia. Realmente los perfiles de los dos tipos de enfermedades son parecidos, pero no son iguales. Prácticamente el 80-90% de la salmonela que circula acá en nuestro país es la que produce lo que es la fiebre tifoidea. Interesante. Buenas tardes, dicen, ¿qué bacterias son las que están presentando mayor expresión de perfiles de multiresistencia en El Salvador? Saludos. Claro, las que presentan mayor perfil pues son las que estamos involucradas en los ambientes hospitalarios, lo que puede ser Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterales como Escherichia coli, como Klebsiella pneumonia, que ellos presentan pues mecanismos ya como más frecuente, lo que son las beta-lactamasas de espectro extendido y que también empiezan a expresar multiresistencia ya encaminándose a carbapenemasa. Sí, pero con mayor frecuencia quizás el que tenemos un número más alto es quizás el Acinetobacter baumannii, que expresa mayor resistencia. Y es bien importante destacar que una brote de Acinetobacter baumannii en el entorno que sea, pero en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, es una cuestión realmente seria, porque podemos encontrar baumannii en los tubos corrugados, en las superficies y de los ventiladores, en cualquier lado, hasta en los grifos
en lo que se lavan las manos los médicos o las enfermeras y el personal en general, de modo que es delicado de detener este tipo de brotes. En realidad, la resistencia antibiótica y la resistencia antimicrobiana no solo produce la aparición de enfermedades emergentes, sino la reaparición de enfermedades reemergentes que antes teníamos controladas y que se trataban con éxito y que ahora vemos que disminuye la incidencia y otra vez vuelve con más fuerza la enfermedad. Entonces el problema de la multidrogoresistencia debemos abordarla porque se pueden producir brotes descontrolados, como decíamos, de un microorganismo multiresistente que realmente se puede volver una amenaza para la salud pública, no solo del sistema hospitalario, sino de un país o de una región. Dicen, buenas tardes, gracias por la conferencia y por la información. La sepsis neonatal, que es otro gran punto hospitalaria, ha aumentado cada vez más debido a Klebsiella neumonía y es muy preocupante. ¿Qué tanta resistencia ha encontrado con la Klebsiella en el laboratorio? Pues como le repito, en el caso de las Klebsiella, el Escherichia coli, bueno, en primera ya prácticamente el mayor porcentaje de aislamiento ya presentan beta-lactamasa de espectro extendido y que sí existen enterobacteriales que se les han detectado carbapenemasa, pero realmente no es un número tan grande en esta parte, en esta población específica, sino que habría que ver también muchas cosas que están involucrados, ¿verdad? Pero en el caso del laboratorio sí hay una multiresistencia, empezando desde una ble hasta una carbapenemasa. Y la frecuencia depende también de mucho tipo de población, en adulto mayor, en niños, en neonatos. Así que eso es más o menos los perfiles que se manejan. Sí, preguntan lo mismo para Cinetobacter baumannii, que si es igual para Cinetobacter baumannii la resistencia. Sí, realmente la frecuencia en cuanto a los aislamientos y que la Cinetobacter esté involucrado, pues en muchísimas infecciones de a nivel hospitalario, sí es una gran multiresistencia. Aparte de que o sea, normalmente también tiene una resistencia natural bastante alta, entonces eso todavía perfila muchas resistencias en cuanto a la información que se maneja. Entonces, pero sí, hay bastante presencia de carbapenemasa tipo oxacilinasa a nivel de Acinetobacter baumannii. Súper interesante información. ¿Cuál es el procedimiento o herramienta para realizar un reporte de sospecha de resistencia, licenciada? ¿Cuál es perdón, repítame el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento o herramienta para realizar un reporte de sospecha de resistencia? En el caso de nosotros del Laboratorio Nacional, pues hacemos determinación de la susceptibilidad de un antibiograma normal y le hacemos búsqueda de los mecanismos de resistencia. Según los resultados que nos den en las características fenotípicas de este mecanismo de resistencia, así se le hace el reporte y se le agrega pues una nota en cuanto a el mecanismo de resistencia, qué familias pueden estar involucradas en resistencias también, porque a veces nos puede dar, no exclusivamente en esta bacteria, pero nos puede dar que en el antibiograma nos puede dar una reacción que puede ser sensible, pero que ya en la terapeuta ya no va a funcionar el antibiótico. Entonces, toda esa información, todos esos detalles, pues nosotros tratamos de completar en el informe, ¿verdad? Hacemos la determinación fenotípica, la interpretación según nuestras normas de referencia, que son las CLSI, la experticia de los especialistas y hacemos el reporte con sus notas. Muy bien. Hay una pregunta aquí. ¿La salmonela sigue siendo sensible a ampicilina? En su mayoría sí. Ha habido una que otra por ahí que sí ha tenido una resistencia, pero como le digo, son perfiles que se han mantenido de bajo impacto, o sea, no han habido mayores aislamientos, sino que han sido con el paso de los años que se ha determinado aisladamente ampicilinos resistentes en salmonella. Licenciada, le saludan desde el médico quirúrgico que la están escuchando y de otros establecimientos.
Así que un saludo para los compañeros del Hospital Médico Quirúrgico y de todo el Sistema Nacional de Salud, agradeciendo esta atención de escuchar esta conferencia tan interesante. Dice, buenas tardes, excelente ponencia en pacientes con infecciones vaginales persistentes, con tratamiento fallido en múltiples ocasiones. ¿Se ha detectado cuáles son las bacterias que presentan mayor resistencia? En el caso de las vaginosis bacterianas, mencionarle que, bueno, ahora con los métodos de laboratorio, pues realmente no se recomienda directamente en cultivo porque dentro de las vaginosis bacterianas están involucrados varios microorganismos. El que frecuentemente se aísla es Gardnerella vaginalis, pero también encontramos otros como mobilungo, como bacteroides, que están involucrados. Entonces, se hace un diagnóstico de vaginosis a través del punteo de Nugget, que es con medio de una coloración y el uso de unas tablas, y ya definitivamente cuando ya el médico da el tratamiento, pues es a partir de tratamientos empíricos según los resultados que tiene. Sí, no sé si hay contesté la duda. un comentario final aquí que dice, bueno, no final, hay más. Dice, buenas tardes. En las infecciones de vías urinarias, un dolor de cabeza. En las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad es E. coli la bacteria más frecuente aislada. ¿Cuál es el espectro antibiótico que sugieren utilizar según los antibiogramas? Muchas gracias. Muchas gracias. Como le repito, bueno, definitivamente para poder dar un tratamiento adecuado y correcto y evitar la resistencia, tiene que haber un cultivo positivo y un antibiograma previo al tratamiento, porque así usted verifica. Generalmente cuando son infecciones de vías urinarias no complicadas, tenemos la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Estas nos afectan a las cefaloporinas desde la primera generación hasta la tercera generación, cefepime, Astrionan, y a veces también, como ya son tratadas y previamente hasta la nitrofurantoína, que también las pueden dar en una no complicada, ya vemos también resistencia. Entonces, el mejor consejo es siempre esperar el resultado del urocultivo para poder hacer la mejor atención al paciente y la mejor opción del tratamiento. Sí, es muy interesante. Hay un saludo aquí del Centro Médico y Laboratorio Clínico Inmunolab La Herradura, que dice presente y muy interesante ponencia. Hay múltiples felicitaciones para usted. Esta ha sido la última pregunta. No me resta más que agradecerle y quiero cerrar con un comentario que creo que es muy válido. Nuestro objetivo profesional siempre es proporcionar a los profesionales de la salud, de los equipos técnicos. También hay un saludo de ISBM, o sea que del Sistema Nacional Integrado de Salud hay mucha atención por este tema. Decía que nuestro objetivo profesional es proporcionar a todos los profesionales de la salud las mejores herramientas en conocimiento para dar un abordaje de los tratamientos y los cuidados en entornos seguros para los pacientes. Hablar entonces de este tema, de su incidencia cada vez mayor, de la situación de la multidrogoresistencia, puede prevenir brotes descontrolados de un microorganismo multiresistente y prevenir tragedias de mortalidad. Nos saludan de Fosalud también. Un abrazo cariñoso a todos nuestros asistentes y deseo de éxitos este año, que sea de bendición y de mucha salud. Muchas gracias, licenciada Luna. Gracias a todos los asistentes.